Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común que sufrimos varias veces al año hasta enfermedades más graves. Su nombre se debe a que observados en microscopios presentan una corona. Los coronavirus exclusivamente humanos no tienen consecuencias serias. Los coronavirus zoonóticos, es decir, producidos por animales, se comportan de una manera muy agresiva. De este tipo han ocurrido 3 brotes durante el siglo XXI. El primero se presentó en China durante el año 2002, llamado Síndrome Respiratorio Agudo Severo, SARS por sus siglas en inglés. Se extendió a 37 países y afectó cerca de 8.000 personas, con una tasa de mortalidad aproximada al 10%. En 2012 surgió en Arabia Saudí el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, MERS, del que se han registrado 2.400 casos, casi todos en esa región del planeta, con 800 muertes y una mortalidad del 35%. El brote actual se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan en noviembre de 2019 y se ha expandido a todos los continentes. Conocido como COVID-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre alta, tos seca y que puede provocar falta de aire tras varios días. La Organización Mundial de la Salud señala que dentro de China, donde se originó el brote, la tasa de mortalidad está entre el 2 y el 4%, pero fuera de ese país la tasa se reduce al 0,7%. Ese porcentaje depende de factores como la edad, el sexo y la condición física. El COVID-19 ha llamado la atención de la comunidad mundial por su rápida propagación y países como China e Italia han tomado medidas drásticas para su contención. Al momento de la grabación de este programa, aún no se confirmaban casos de COVID-19 en Colombia. Hasta la fecha, hay un reporte de 3 casos confirmados. Este programa es un llamado a la calma, a evitar la desinformación y tomar medidas de prevención. Buenas tardes, jardineños, bienvenidos a Conversemos de Todo, un espacio que nos permite traer a colación diferentes temas que se dan en nuestro municipio. Hoy vamos a conversar sobre qué es el coronavirus y específicamente hasta dónde debemos preocuparnos y también cuáles son esas responsabilidades de los entes de salud. Para eso nos acompaña entonces el médico general Mario Gaviria y también nos acompaña la secretaria de salud de nuestro municipio, Marcela Villegas Álvarez. Bienvenidos al programa. Muchas gracias por la invitación al programa, un tema importante, pero sobre el cual tenemos que generar conciencia y bajar un poquito los niveles de pánico que se están generando. Tenemos que empezar a entender que no es solo coronavirus, que todo el tiempo estamos expuestos a múltiples cosas en nuestro ambiente que nos pueden enfermar. Y más que preocuparnos por un virus en específico, nos tenemos que preocupar por tener un sistema inmune fuerte, por tener una vida saludable y por hacer consulta temprana para evitar las complicaciones que se presentan por diferentes enfermedades, entre ellas el hoy muy hablado en todo el mundo coronavirus. Bueno, para empezar entonces el programa, cuéntenos brevemente cómo es que surge el coronavirus, cómo empieza a crear historia este virus en nuestro país y a nivel mundial. Bueno, el coronavirus del que hoy se habla es el COVID-19. En realidad hay muchos tipos de virus coronavirus con diferentes nombres o etiquetas. Depende del espécimen que se haya identificado y normalmente están en animales. Ahora hay un caso en el cual hay una mutación del virus que permite el paso a personas. Es extraño porque se presenta esta mutación, esto probablemente se investigará y en el futuro sabremos qué pasó, si es una mutación creada en un laboratorio o es una mutación propia del virus. Este virus normalmente, como te digo, se mueve en animales, entonces por eso generó tanto caos y tanto temor y por eso se habla tanto de él. El coronavirus es un virus que en el ser humano va a causar síntomas o cambios patológicos similares a los que causaría cualquier virus que produzca una gripa. Cualquier virus influenza, un rotavirus, bueno, otros tipos de virus. En realidad no es un virus que sea tan mortal como otras cosas que tenemos nosotros en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos enfermedades que llegan a ser muchísimo más mortales, pero de las que se habla menos y sobre las cuales no se genera alarma, porque lastimosamente nuestro sistema de salud
es muy deficiente y trata de echarle tierrita y tapar algunas enfermedades que son más prevalentes para nosotros, como el dengue, como el caso de la malaria, como el caso de tener tuberculosis todavía, cuando en la mayoría de países de primer mundo son enfermedades erradicadas. Entonces, nosotros nos estamos prestando también para que se genere mucho temor sobre algo que en realidad podemos controlar fácilmente y que podemos evitar el contagio solo con llevar unas medidas básicas. Entonces, entender que el coronavirus es un tipo de virus que predomina en animales y que hay una extraña mutación, que ahí dejo la inquietud. ¿Será una mutación provocada en un laboratorio? No sabemos. Al parecer, en Wuhan, China, donde aparece el virus, hay un laboratorio de virología. Raro. Dejemos esa inquietud ahí en el aire porque no podemos entrar a saber más sobre el tema. ¿Será provocado? ¿No será provocado? ¿Hubo una mutación natural? ¿No hubo una mutación natural? El caso es que ya está en los seres humanos. Y hoy tenemos 96 países afectados por el virus. Y en esos 96 países tenemos más de 100.000 casos. Y ahí viene a hablar de por qué es tan preocupante, es porque se propaga rápidamente. Con la Secretaría de Salud. En nuestro municipio es muy turístico y es de interés no solo nacional, sino también internacional. Con lo que menciona el doctor, ¿considera que es de preocupación para los jardineños y qué medidas se pueden tener dentro de los establecimientos públicos y como tal el sector turismo? Bueno, muchísimas gracias. Inicialmente, pues agradecerles por la invitación. Como lo menciona el doctor Mario, esta es una infección respiratoria aguda. Sabemos que el coronavirus ha sido un problema endémico. ¿Qué quiere decir? Que se ha repetido a través del tiempo y es a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que este en particular es zoonótico, ¿cierto? Entonces es muy importante lo que él menciona, no podemos masificar las cosas y sabemos que un tema como un virus se vuelve mediático y a veces puede ser una cortina de humo sobre algún tema. Respecto a lo que dices del turismo es importante y en eso queremos trabajar. En este momento, lo menciona Mario, todos los días se están actualizando fuentes oficiales y confiables como son el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría Seccional de Salud del departamento. Ahí todos los días nos están mostrando nuevos casos, cómo va a nivel mundial. Realmente países con el virus pues activo circulando en el país hay 10. Entonces, con la parte turística debemos ejercer un control. De hecho, el lunes tenemos como la primera capacitación, sensibilización y socialización con todos los agentes turísticos del municipio para identificar personas y establecer como un histórico de las personas que han visitado esos países. Son Corea, China, Japón, Irán, España, Francia, Italia, Alemania, Ecuador. Entonces la idea es que si estas personas visitaron recientemente esos países, normalmente el tiempo de incubación de este virus es de 14 días. Entonces hacerles como ese seguimiento esos 14 días. Estuvimos en una capacitación con la ES Hospital Gabriel Peláez Montoya el día de ayer en Ciudad Bolívar. Se nos socializó un curso intensivo de 3 horas pues se requiere que lo haga la ES para tomar las muestras de aspirado nasofaríngeo en caso de que se presente. También se van a tomar medidas para aislar en esos casos. Obviamente no podemos desconocer que es una problemática mundial, pero tampoco podemos sobredimensionarla. Como lo menciona Mario, nosotros hicimos una apuesta grande desde comienzo del año con campañas del dengue, que es una alerta nacional actualmente. Entonces son ese tipo de cosas y reforzar medidas preventivas obviamente. Entonces debemos sensibilizar y reforzar esas medidas con los prestadores de salud individuales, particulares, en esos 5 momentos de lavado de manos, también fortalecerlos a cada uno, las personas que atienden, meseros, el fortalecimiento de ese lavado de manos y entender que el antibacterial es una buena herramienta, pero también puede si se utiliza más de 3 veces al día de manera continuada, también puede formar una biopelícula que estaría haciendo el efecto contrario. Bueno, antes de ir a una pausa, doctor Mario, ya sabemos que no es necesidad alarmar a la comunidad, ¿cierto? Pero sí es importante tener datos para tener en cuenta.
Según todo lo que ha pasado pues en nuestro país en sí, ¿cuáles son esas enfermedades o cuáles son esas situaciones que de verdad debería preocuparnos? Como por ejemplo la Secretaría de Salud habla del dengue. Entonces, ¿cuáles son esos temas que en sí deben preocupar a los jardineños? Muy bien, dos cositas antes de responderte. Incubación, ¿qué significa periodo de incubación para la gente? Yo tengo contacto con el virus y él entra a mi cuerpo y no va a generar ningún cambio hasta pasados 0 a 14 días, aunque para el coronavirus se habla que puede ser inclusive hasta 27 días. Durante ese tiempo el virus está, de alguna manera entendámoslo, formando su arsenal para atacar mi sistema. O sea, se está multiplicando, se está replicando dentro de mi sistema. Pasa de una copia a miles de millones de copias virales dentro de mi cuerpo y empieza la lucha contra el sistema de defensas que tengo. Por eso es que hay que tener en cuenta esas otras patologías. Y cuando hablamos de 96 países afectados, son 96 países donde está la sospecha, pero solo se ha verificado en 10, que me parece que te faltó Brasil, donde al parecer recientemente hay un caso. Y escuché recientemente que ya parece que hay un caso que se está estudiando sobre Colombia, lo escuché hace 2 días, pero todavía no se ha confirmado, está en la tipificación. ¿Cuál es el problema? Que nuestro sistema de salud vuelve y está un poquito atrasado y hace que sea más lenta esa tipificación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar con el virus y no saberlo porque no tengo ningún síntoma hasta que pasan 14 días, por ejemplo. Muy bien. ¿Cómo hago yo para determinar que el virus no me genere problemas grandes? Entonces es controlando todos esos factores de riesgo que podemos tener los colombianos, que van de la mano de nuestra forma de alimentación, de nuestros hábitos de vida poco saludables y de nuestras comorbilidades o, cuando hablo de comorbilidades, otras enfermedades que padecemos y que no tenemos controladas. Ahí es donde hay que ponerle atención. No es lo mismo que le dé coronavirus a un paciente joven de 30 años saludable, que no sufre de nada, que hace deporte, que se alimenta sanamente, que no es fumador, que a un paciente de 70 años, que es diabético, hipertenso, mal controlado, toma muchos medicamentos, tiene insuficiencia renal, es fumador. Entonces ahí cambia la historia. No es lo mismo que le dé a una persona que está previamente sana a una persona que está con un dengue en el momento, porque yo puedo tener un dengue y eso no evita que me dé un coronavirus. Entonces hay que hacer controles de todos esos otros factores de riesgo. Entonces la primera invitación a la comunidad es: vamos a los controles. Y a los entes de salud, hagamos controles de buena calidad. Entonces un control de hipertensión donde realmente haya una evaluación correcta de cómo está controlada la enfermedad y qué factores se han generado a través de la enfermedad y qué riesgos puede tener ese paciente. Porque si miramos los casos a nivel mundial y encontramos la mortalidad es del 2.34% aproximadamente. Me podrán corregir la cifra, pero no supera el 3%. Quiere decir que por cada 100.000 casos tenemos 2.340 muertos. Pero si miramos las cifras, estas cifras van a personas mayores de 80 años o a personas con otras enfermedades activas y mal controladas. Básicamente insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial mal controlada, enfermedad renal crónica mal controlada y diabéticos. Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es desarrollada por fumar y por exponerme a micropartículas como el humo de leña. Entonces el fumador tiene un factor de riesgo más alto. Y pacientes con déficit del sistema de defensas por quimioterapias, por medicamentos que generan estos cambios como los esteroides, por enfermedades autoinmunes como el VIH, SIDA. Entonces a esos pacientes es a los que hay que apuntarle. ¿Cómo logramos que se controlen de sus enfermedades para que cuando el virus esté en nuestro medio pase como pasa cualquier virus de influenza o gripe común, que se controla simplemente desde los síntomas y no desde las complicaciones? Entonces, en el caso del virus tenemos 3 procesos. El proceso leve, que es el más común, el 80% de los pacientes desarrollan el proceso leve, que es similar a una gripa: fiebre, malestar, dolores musculares, estornudos, moquitos, congestión nasal, debilidad y desaliento, por decirlo de alguna manera, y se controlan con buen líquido, paracetamol, hablándole de como lo nombramos realmente el medicamento, que es acetaminofén. Y eso no mata el virus, porque la gente tiene que entender esto, porque muchas veces se malinterpreta. Es para controlar la fiebre y el malestar y el dolor en el cuerpo, y el efecto dura 6 a 8 horas, no tiene que durar más.
¿Por qué? Porque si dura más, yo no puedo controlar que el paciente siga enfermo. Entonces yo tengo que estar evaluando. ¿Te está dando fiebre cada 6 a 8 horas? Sí, me está dando fiebre cada 6 a 8 horas, que es lo que me dura el acetaminofén. Y no me va a dar fiebre más de 3 días. Si me da más de 3 días, tengo que estar evaluando y estar evaluándose. Si algún paciente tiene estos síntomas, no piensen que es coronavirus, piensen que es un cuadro viral y que deben consultar rápidamente y tomar las medidas de precaución para evitar contagiar a otras personas. Porque entonces tengo el cuadro viral, salgo en la motorratón, me siento en la sala de espera y ahí ya contagié a un montón de personas. Entonces tomo las medidas, que ahorita vamos a hablar de esas medidas. Viene el cuadro moderado. El cuadro moderado son pacientes que hacen complicación a este cuadro viral, que puede ir desde una bronquitis hasta una bronconeumonía viral, que se puede complicar por un cuadro bacteriano, pues en pacientes que tengan factores de riesgo, y ahí sí entran a hacer cuadros severos o críticos, que son aproximadamente el 6% de los casos. Estos cuadros severos o críticos van a tener que estar hospitalizados, porque van a tener probablemente insuficiencia respiratoria o dificultad para respirar, que los va a llevar a una sala de terapia respiratoria. Sala de terapia respiratoria de segundo o de tercer nivel, con la que no contamos en el municipio. Entonces son pacientes que probablemente van a tener un traslado a la ciudad de Medellín, pero son pocos casos y son personas que no hicieron a tiempo el proceso. Buena hidratación, manejo de los síntomas, prevención del contagio de otros, prevención del contacto con pacientes enfermos de otras cosas, control de mis enfermedades previas. Entonces a eso es a lo que le tenemos que apuntar. No vamos a entrar en caos. El coronavirus no tiene una mortalidad más alta que el dengue, no tiene una mortalidad más alta que el virus de influenza que tuvimos en otra ocasión, solo que ese fue fácil de controlar. Este es un poquito más difícil porque sabemos menos de él, pero hay que aprender de él. Y hay que entender que va a llegar a nuestro país y va a llegar al municipio, porque su transmisión es muy fácil, es por gotas y esporas. Entonces una persona que está aquí sentada conmigo y estornuda puede lanzar partículas hasta 8 metros de distancia. Y esas personas que pasen ahí o que estén a 8 metros de distancia se van a contagiar. Pero si mi sistema está bueno, si mis enfermedades están controladas, si consulto rápidamente, si me hidrato bien, si tengo todas las precauciones y estoy alerta de los signos de alarma, no voy a presentar complicaciones o las voy a tratar rápidamente. Retomando entonces la pregunta de las enfermedades que en sí deben preocupar a la comunidad, como lo mencionaba el dengue, otra enfermedad como para agregar ahí que deben tener en cuenta. Volvemos a lo mismo, y es básicamente el control de sus enfermedades previas. Es el control de sus enfermedades previas. ¿Cuántos pacientes tenemos con hipertensión en el municipio? Es la enfermedad más prevalente en el municipio. Y en general es la enfermedad crónica más prevalente en Colombia. Entonces, un buen control de la hipertensión. Evitar la automedicación, porque soy hipertenso y tomo ibuprofeno todos los días. O tomo Dololet todos los días. ¿Cierto? Que ya nos dimos cuenta pues del engaño que tenía el medicamento. Entonces, no me automedico. No arranco a tomar antibióticos ante una fiebre, un dolor de garganta, una enfermedad viral. ¿Por qué? El antibiótico va a debilitar mi sistema. Primero, porque el antibiótico no es para los virus. Entonces, también tener en cuenta esto. ¿Tratamiento para el coronavirus? No hay. ¿Cómo que no hay? No hay. Porque no hay un antiviral enfocado en él. Entonces, la gente corre a tomar acitromicina y amoxicilina y esto lo único que va a hacer es matar bacterias del sistema, bacterias normales de nuestro sistema. Y al matarlas le vamos a dar más campo a la acción del virus o de otras bacterias que se aprovechen del momento. Entonces no nos sirve para nada la amoxicilina, no nos sirve para nada la acitromicina, no nos sirve para nada los antibióticos en casos virales. Dolor de garganta y fiebre no es igual a antibiótico. Yo estoy haciendo un énfasis con mis pacientes en algo. Olvidémonos de la medicina de la fórmula. ¿Qué significa la medicina de la fórmula? Que el médico, cada que un paciente se sienta al frente, llena un papel con unos medicamentos y que el paciente cada que va donde el médico espera que le entreguen un papel con unos medicamentos. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque me estoy volviendo un médico de soluciones rápidas que finalmente pueden afectar otros sistemas y pueden afectar al paciente. Lo que hay que hacer es, yo voy donde un médico es a que me dé un diagnóstico, que haga un análisis clínico y me haga un diagnóstico. Si yo tengo un cuadro viral, que me diga, tranquilo, te vas a cuidar de esta manera, vas a evitar contagiar a tus familiares de esta manera, vas a hidratarte de esta manera, vas a controlar temperatura y malestar de esta manera y ya. Entonces toma acetaminofén. Sí, toma acetaminofén, 2 cada 8 horas porque eres un adulto de tantos kilos. Si tienes fiebre, dolor o malestar y toma suerito.
y vas a volver a revisión conmigo 24, 48 horas, 72 horas. Si ya tenemos el virus acá, probablemente vamos a tener que estar revisando pacientes cada 24, 48 horas para identificar rápidamente una complicación, que ahí es donde tenemos que actuar sobre las complicaciones, pero no generar ese caos de 10 inyecciones de diclofenaco, una inyección de un esteroide potente de betametasona o dexametasona para calmarle los síntomas. Entonces el paciente se la pone, se siente súper bien 24 o 48 horas, pero debilita el sistema y termina con una neumonía. Eso es lo que nos está pasando por hacer medicina de fórmulas. Porque claro, yo quedo muy bien porque te mando la inyección y tú te sientes bien esas 24 horas. Doctor, qué maravilla de inyección. Hoy pasé un día fenomenal, pero tus defensas... Exacto. Bueno, entonces vamos a una pausa y al regreso vamos a conocer entonces cuáles son esos cuidados para evitar el contagio de otras personas en caso de tener coronavirus. Ya regresamos. Somos Antena 4, no te despegues. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. ¿Gripa? ¡A metros! Por eso hay 5 cosas que no debes olvidar para alejar la gripe y protegerte de verdad. Lo primero, las vacunas, tenerlas todas al día. Segundo, lavar tus manos muchas veces al día. Lo tercero es alejarte del que tose y tiene gripa. Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa. Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación, y así la gripa se aleja y no nos daña la función. ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país. Vive en tu casa cerca de todo lo que haces. Es una amenaza real. Ha matado más de 1000 personas desde el 2010. Cada hembra pone mínimo 400 huevos al día. 28 millones de colombianos están en riesgo. Evita las condiciones para que la Aedes aegypti se reproduzca. Limpia tanques y recipientes que contengan agua estancada. Córtale las alas al dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Si la gripa se complica, ve al médico de un brinco. Si hay un signo de alarma, apréndelo, son 5. Si estás respirando rápido o la fiebre no te baja, si en el pecho un pito suena y es difícil respirar, si estás débil, somnoliento y te cuesta despertar, el médico debe verte, no te pueden descuidar. Si hay ataques, convulsiones, corre al hospital, que una gripa mal cuidada a veces termina mal. Si la gripa se complica, no hay tiempo que perder, muy rápido en urgencias te deben atender. Todos por un nuevo país. Sigues viendo Antena 4. Regresamos a Conversemos de Todo. Vamos entonces con la Secretaría de Salud. Vamos a iniciar a hacer claridad en sí de los casos que ya se han reportado en países como por ejemplo Brasil. Bueno, en el caso de Brasil y por ejemplo también Argentina, entonces estos son casos que son importados, o sea, no quiere decir que en estos dos países, por ejemplo, haya una circulación activa del virus como tal, sino que hay personas que de pronto viajan o que tuvieron contacto con otras personas y llegaron a sus países natales o llegaron de visita y se reportaron pues los casos en ese país como tal. Es importante también saber que, como lo mencionaba ahorita Mario, no es un virus tan letal, sino muy contagioso, ¿cierto?
pero la capacidad de contagio, de reproducción de ese virus, si yo lo tengo, pues tengo la capacidad de contagiar a 2 o 3 personas más o menos, pues máximo, ¿cierto? Adicional a eso, se habían realizado 34 alertas hasta el día de ayer, datos del Ministerio de Salud y Protección Social, y han sido pues datos que están descartados actualmente. Quiero también hacer énfasis en el tema de la automedicación. Como le explicaba Mario, no hay que tomar antibióticos, no es una forma de prevenir, por el contrario nos estamos haciendo daño, estamos generando resistencias y en el momento en el que realmente necesitamos consumir antibióticos, estos no van a tener ninguna acción sobre la patología que se quiera tratar. Bueno, entonces ahora recomendemos en sí cómo deben ser los cuidados para prevenir exactamente un contagio. Bueno, respecto a esto también quiero hacer como otro tipo de, no sé, claridad. Todos no debemos usar todo el tiempo el tapabocas o la mascarilla, mejor llamémoslo así, porque no es solamente cubrirnos la boca, sino también la nariz, porque obviamente vamos a acabar pues con el suministro de esto. Y adicional a eso, en esa masificación de lo que ha sido el coronavirus, se tiende a hablar de cuarentenas. Entonces, la verdad, pues no es una medida que vayamos a tomar en ese momento. En el momento en que una persona se identifique que haya viajado, que de pronto pudo haber tenido contacto con personas que estén contagiadas, entonces es como la invitación a hacer como a guardar una reserva social y analizar como esa sintomatología. Por otro lado, también sabemos que las gotas respiratorias son una de las causas de contagio. El virus puede vivir si yo cojo este vaso y no tomo las medidas, no tengo un buen uso del lavado de manos, no tengo buenas técnicas asépticas, y él coge el vaso, puede estar 9 días el virus ahí, incubándose. Entonces, vamos a mostrar cómo podemos hacer la higiene de manos. Listo. ¿Se recomienda, doctor, un jabón específico o usar antibacteriales específicos? Bueno, ahí vienen unas preguntas que pueden generar cierto tipo de suspicacias, porque normalmente los geles que usamos son antibacteriales, no antivirales, ¿cierto? Entonces eso es lo primero que hay que entender. Pero mejorar nuestra higiene, tener normas de higiene más adecuadas y sobre todo en las áreas donde hay aglomeración de personas, en las áreas donde hay atención de clientes y en las áreas de sanidad, va a disminuir la probabilidad del contagio de este y cualquier otro. Vamos a usar cualquier antibacterial, inclusive podemos usar el alcohol normal, solo que, pues hombre, ya están los geles antibacteriales, pues ¿para qué voy a usar el alcohol sencillo? Nuestra Secretaría de Salud nos va a mostrar un jabón antibacterial X, no lo vamos a decir la marca, y cómo lo vamos a usar. Bueno, lo primero es podernos, nos debemos de retirar absolutamente todos los accesorios que tengamos. Vamos a poner una cantidad considerable de jabón, inicialmente con las palmas. Luego vamos a poner la palma sobre el dorso de la mano contraria, introduciendo los deditos uno en el otro. Hacemos lo mismo. Después de esto vamos a hacer este movimiento, tratando de limpiar absolutamente todos los dedos, que todos tengan contacto. Luego vamos a implementar lo que es el candadito. Entonces es este movimiento, una mano con otra. Posterior a este vamos a limpiar también las yemitas de los dedos contra la palma contraria. Y vamos a fortalecer también esta área que no le hemos higienizado. Es muy importante todo el papel, todo lo que sea desechable, sea Kleenex, sea toallitas, todo ese tipo de medidas debemos botarla, por eso se dice que son desechables. Posterior a eso nos enjuagamos con bastante agua y tratemos de cerrar siempre la llave con el mismo papel o toalla higiénica con la que nos secamos. Tener en cuenta que no solamente es el uso de antibacteriales, porque no se puede abusar del antibacterial, como lo explicaba ahorita Marcela. Hay que hacer lavado de manos periódicos.
¿sí? ¿Cada cuánto se recomienda No es en que el yo me día? vaya a higienizar con el alcohol antibacterial o con el gel antibacterial cada media hora o cada 15 minutos o cada 10 minutos. No hay unos tiempos, pero sí hay que entender que después de varios contactos hay que hacer un lavado, que el gel antibacterial no excluye el lavado. El gel antibacterial puede disminuir la cantidad de lavados que voy a darme y el lavado va a disminuir también la cantidad de gel que voy a usar, pero es regular estas dos cosas. Porque en el gel antibacterial ya se puede generar una película que ya no sea protectora. Entonces hay que entender eso. En las normas también de higiene, pues debemos el uso del tapaboca, pero el uso adecuado del tapaboca. Hay dos tipos de tapaboca. El tapaboca sencillo, que es el que encontramos en el mercado, que puede valer 200 pesos. Y el tapaboca, el N19, o se me olvida el número, N95, que es el de alta eficiencia. Ese es para personal sanitario, para personal de la salud. Ese es para los médicos, los enfermeros. Ese no es para que el que está en el restaurante lo use, no es para el que está en el metro lo use, no es para el que va en el bus lo use. ¿Por qué? Porque esto es para esa protección de estas personas que tienen muchísima exposición. Y no solo a coronavirus, sino a tuberculosis, por ejemplo. Entonces ellos que tienen mayor exposición tienen que usarlo porque necesitan una protección mayor. Pero la persona que tiene un contacto casual, esporádico, callejero, con va a tener suficiente. Entender eso. Y que no todos lo necesitamos. Pero si una persona tiene los síntomas, si alguien dentro de mi hogar tiene los síntomas, sí hay que usarlo. Incluso se recomienda usarlo también en caso de una simple gripe. Se recomienda usarlo en caso de gripa, de diarreas. Porque el mismo virus que me da la diarrea a otra persona le puede dar un cuadro respiratorio. ¿Sí? Ejemplo, el rotavirus, que es otro tipo de virus, que no es tan letal y es muy fácil de controlar. Entonces, para tener en cuenta esos dos aspectos. ¿Y cómo sería entonces el uso adecuado de un tapabocas? Es muy sencillo. Los tapabocas normalmente en la parte superior tienen una estructura rígida y flexible que permite adecuarlo a la nariz. El elástico va por fuera, ¿sí? Entonces este es de un solo color, pero encontramos uno que es un azul más oscuro por dentro. Esa parte más oscura va por dentro, precisamente, que muchas veces uno los ve al revés. Y un tapaboca no se reutiliza, no es un día me lo pongo por un lado y al otro día por el otro lado para que me dure más. No, es simplemente en esta forma y lo voy a ubicar de modo que cubra mi nariz por el estornudo y mi boca porque al hablar todas las personas lanzamos pequeñas gotas. Eso es inevitable, al toser, al estornudar. Y tener en cuenta acá algo muy importante, si yo no llevo tapaboca, pero tengo que toser, ¿dónde debo toser? ¿Al aire, en mis manos o en mi ropa? Debo toser en mi ropa, porque voy a disminuir la probabilidad de contagio. Cuando yo lo hago al aire, ya les dije, 1 metro, 2 metros, se hablan hasta de 8 metros, eso habría que evaluarlo, pero podría llegar a ser que hasta 8 metros. Si lo hago en mis manos, pues lo que toque de ahí en adelante y todas las personas que toque van a tener probabilidad de contagiarse. Si lo hago en mi ropa, voy a disminuir esa probabilidad porque va a quedar ahí atrapado. ¿Y cada cuánto es recomendable cambiar el tapabocas? Bueno, hay que entender eso también. Esto tiene unas horas de uso. Entonces un tapaboca no es para 2 o 3 días. Un tapaboca es para un día. Y al siguiente día tengo que usar otro. Eso hay que entenderlo. Y si el tapaboca en el primer día estornude, tose mucho y lo contamine, hay que cambiarlo. Y que además es personal. Hay que exigirle al personal sanitario. Tenemos personal sanitario público y privado, pero tenemos que hacer lo mismo. Entonces, el médico debe tener 5 momentos de lavado de manos y de higiene, lo mismo que el enfermero, y no solo el del hospital, el médico particular. Yo que hago medicina particular lo tengo que hacer. El uso adecuado de los guantes, el cambio de guantes. Yo no ve mucho que me pongo un guante y con esos guantes atiendo 10 personas. No, es un guante por paciente. Inclusive un paciente puede necesitar más de un guante porque estoy revisando cavidades diferentes o espacios diferentes de su cuerpo y voy a hacer contaminación cruzada. Entonces eso hay que entenderlo. El médico en su consultorio debe tener el gel antibacterial y debe tener el alcohol para superficies.
porque también hay que desinfectar superficies. No sé si han visto los videos con los aspersores descontaminando superficies de hoteles, de buses, etcétera. En China se ve mucho esto. Entonces hay que descontaminar superficies. Las basuras, los recipientes rojos, hay que inactivar esas basuras. Un ejemplo es con amonio cuaternario, que es con lo que nosotros lo hacemos, pero hay otras posibilidades como el hipoclorito, eso, pero es mejor el amonio cuaternario, pues ya cada quien evaluará eso, pero eso hay que exigírselo al médico. El médico debe, entre paciente y paciente, hacer una higienización de sus manos. No es uno tras otro sin tener la mínima higiene de sus manos, y hay que exigírselo. Y él se debe proteger con cada paciente que entra con un cuadro sospechoso viral y un cuadro respiratorio, debe usar su tapaboca. Y debe hacer una aspersión posterior. Eso es algo que, un ejemplo, con la varicela yo lo hago. Me ingresa un paciente con varicela, inmediatamente salgo a avisarle a mis pacientes afuera que hay un caso sospechoso de varicela, sobre todo cuando hay embarazadas, por ejemplo. Eso hay que avisarlo, ¿para qué? Para evitar el contagio. Antes le compartí a mi paciente, voy a avisar que puedes tener varicela para que las personas que están en sala de espera no se me vayan a contagiar. ¿Sí? Lo mismo pasará con el coronavirus. Inclusive alguien me decía, es mejor que el médico haga visita en casa, y eso es factible, eso se puede hacer. Es una autocuarentena. Entonces yo hago un control social, lo que nos decía Marcela, eso es súper valioso. Si yo tengo sospecha del virus, ¿a qué salgo a la calle a repartirlo? No, es que voy para el médico. No, mira la posibilidad de que te atiendan a ti en tu casa. Bueno, si no hay esa posibilidad, entonces, ¿cómo minimizas el contacto con otras personas? ¿Y cómo me protejo con mi tapaboca? ¿Cómo me hago una buena higiene? Me cambié las prendas que tenía para evitar esa contaminación cruzada. Y hablando de esos cuidados en casa, ¿cuáles serían también esas recomendaciones, como por ejemplo el uso de los cubiertos? Perdón, yo quería hacer una claridad con el uso del tapabocas también, que debemos entender que esta parte funciona como una barrera, ¿cierto? Tanto externa como interna. Entonces no hacemos nada si todo el tiempo estamos manipulando esta área, o si al retirárnoslo lo cogemos, nos lo retiramos así y luego tenemos contacto con otra persona. Para eso existen estas, o sea, se debe retirar desde las orejas e inmediatamente desecharla. Lo que les decía ahorita, todo este tipo de cosas son desechables. La otra que mencionaba ahorita el doctor Mario, la N95, sí, es solamente de uso médico, tiene otras instrucciones de uso, pero esta es completamente desechable y esa es la manera como se debe hacer. Bueno, obviamente, si una persona tiene signos, síntomas o alguna alerta del coronavirus, debe proteger en primera instancia a su familia, ¿cierto? Porque es su contacto más estrecho, permanece más de 15 minutos con esas personas y a distancias menores de 2 metros. Entonces, sí debe tomar medidas como este tipo de barreras, fortalecer muchísimo el uso del antibacterial, pero sobre todo el lavado de manos. Bueno, y ya que nos hacen esta claridad, también entender, pues ya vimos memes y fotos y todo, personas metidas dentro de tarros, cubiertos desde la cabeza hasta los pies. Tampoco hay que llegar al caos y a la exageración. Usando 10 tapabocas, no te va a brindar mayor protección 3 tapabocas, uno encima del otro. ¿Por qué no? Porque vas a sudar más, te vas a agotar más, los vas a tener que estar moviendo más para poder relajarte de algún modo, porque eso genera una sensación de incomodidad para algunas personas. En los hombres con barba puede generar irritación. Que tranquilizarse y no moverlo tanto. Después de que me lo pongo lo más quieto posible, como nos lo decía Marcela, y no ponernos 3 o 4, ni echarles mentol, ni vaporú, ni todas esas cosas que le echan algunas personas, entendiendo, por ejemplo, que ese tipo de cosas irritan las córneas. Entonces no podemos usar vaporú en esa región o ese tipo de mentoles. Entonces, todo con mucha calma. Todo con mucha calma. Hay enfermedades más peligrosas que el coronavirus, lo cual no quiere decir que no le vamos a parar bolas al coronavirus. Le estamos prestando la atención suficiente, estamos haciendo este programa informativo. Secretaría de Salud ya está con la ES, Gabriel Peláez Montoya, liderando el trabajo que se va a hacer con la comunidad, pero entendiendo que no vamos a entrar en un caos innecesario y vamos a ir siguiendo las recomendaciones, no solo del ministerio, no solo del departamento, sino mundiales.
¿Hizo alguna recomendación general o algo que quede faltando antes de llegar al final del programa? Bueno, entonces considero muy necesaria 3 cosas. Primero, reiterarles el no automedicarse, el consultar con los médicos, que sean ellos quienes prescriban y formulen todos esos medicamentos que vamos a consumir. El segundo es asistir a controles de todas esas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, todo ese tipo de enfermedades que también podemos controlar desde cambiar el chip un poquito, dejar esos hábitos sedentarios, movernos más por nuestra salud con este programa de Por su Salud Muévase, pues, que es a nivel departamental. Y porque puede causar ese tipo de comorbilidades. Entonces, no es tan importante sentarnos a hablar solamente del coronavirus, sino qué puede agravar el coronavirus, con qué se puede asociar, haciendo que haya mayor posibilidad de mortalidad en la comunidad jardineña. Y en tercer lugar, pues acercarse a nosotros, a los entes territoriales y a esas fuentes de información oficiales, para no caer en esa desinformación de las redes sociales. Doctor Mario, ¿quiere decir algo? Un agradecimiento a ti, a Marcela, por haber permitido participar de este espacio, a la comunidad que nos está escuchando. Háblenlos, escúchennos, consulten cuando tengan la necesidad y vamos a cuidarnos sobre todo de lo que ya padecemos y de lo que no padecemos, pero vamos a padecer por esos hábitos inadecuados de vida. De lo que vives o como vivas te vas a enfermar. Eso es clarísimo. Si yo no hago deporte, como todas las grasas del mundo, todos los preservantes del mundo, me voy a enfermar. Fumo, me excedo en el consumo de licor, no tengo un descanso adecuado, manejo niveles de estrés muy altos, me voy a enfermar. Y no de coronavirus, de muchas cosas que me van a poner en situaciones difíciles. Así que empecemos por querernos y por cuidarnos. Muchas gracias a todos y muchas gracias, María Cristina. Gracias a ustedes por acompañarnos en el programa Conversemos de Todo. Ya los jardineños tienen recomendaciones específicas por parte de ellos para cuidar su salud, para cuidar la salud de los demás. Llegamos entonces al final de este programa y los esperamos en un nuevo programa de Conversemos de Todo. En resumen, actualmente hay 3 casos de COVID-19 confirmados en Colombia. En cifras, el COVID-19 es fácilmente contagioso, pero su letalidad es relativamente baja en comparación con otros coronavirus. Un buen lavado de manos es la principal medida de prevención. Es necesario evitar contagiar a otros cuando se presentan síntomas gripales y acudir a las autoridades sanitarias si dichos síntomas empeoran o si hemos viajado a otros países. Es importante evitar la desinformación o compartir noticias falsas, mantener la calma y atender las medidas de las autoridades de salud.